Las impresionantes profecías e historia de la Virgen del Buen Suceso. Todo empezó a finales del siglo XVI. La Madre Mariana de Jesús Torres era una de las 6 hermanas que llegaron desde España a Quito para fundar el Convento Real de las Concepcionistas. Curiosamente, los cuerpos de las 6 fundadoras han permanecido incorruptos durante siglos y todavía hoy día pueden ser venerados en el convento que fundaron. Desde muy joven, la Madre Mariana tuvo una vida mística muy activa, siendo favorecida por numerosas apariciones de Nuestra Madre. En una ocasión, la Virgen le pidió que se hiciera una estatua de ella bajo el nombre del Buen Suceso. Cuando las tribulaciones del espíritu y los sufrimientos del cuerpo os opriman y parezca que os ahogáis en un mar sin fondo, mirad a mi santa imagen, que será para vosotros una estrella de los náufragos. La estatua fue encargada a un artista, conocido por ser un cristiano de vida ejemplar. Una noche la Madre Mariana vio como unos ángeles volaron al coro donde estaba la estatua todavía incompleta y terminaron de pintarla. La mañana siguiente, cuando llegó el artista, se quedó impresionado y enseguida firmó un documento oficial afirmando que la imagen no había sido hecha por él ni por ninguna mano humana. El entonces obispo de Quito, Salvador de Rivera, certificó en documentos oficiales el hecho milagroso. La historia no acaba aquí. La Virgen quiso, bajo esta advocación, dar muchos mensajes al mundo a través de la Madre Mariana de Jesús. Tanto las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso como la devoción a su estatua milagrosa recibieron el apoyo de la Iglesia Católica y de los obispos de Quito desde el primer momento. Entre los escritos de la Madre Mariana respecto a sus numerosas revelaciones, llama la atención la mención de una crisis mundial de la Iglesia y de la sociedad que se iniciara en el siglo XIX hasta extenderse por todo el siglo XX. Te hago saber que a partir del final del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX, habrá una corrupción total de las costumbres morales. Muchas de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso ya se cumplieron en el siglo XIX. Ella predijo la proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal, la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y el martirio de un presidente de Ecuador, que sería verdaderamente cristiano. El presidente a quien la Virgen se refería es, sin duda, Gabriel García Moreno, hombre de gran fe y convicción. Levantó su país de la pobreza moral y material en que se encontraba, defendió al Papa Pío IX, cuando todos los pueblos católicos callaron, y consagró Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, siendo el primer país en hacerlo. La masonería conspiró contra él y lo asesinó en la misma plaza donde se alza el convento de la Inmaculada Concepción, y después de su muerte se dedicaron a difamar su nombre entre el pueblo ecuatoriano. La Virgen nos sigue avisando del desprecio que habrá por los sacramentos. El desprecio que tendrán los vivientes de ese siglo por el sacramento de la penitencia, como enraizados en el pecado tratarán de desconocerlo, para ellos nada será pecado, los mundanos harán caso omiso de él, los sacerdotes, unos lo mirarán con indiferencia, otros no lo administrarán, o lo harán despectivamente alejando a las almas de él. El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la Iglesia, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. La indiferencia hacia la Eucaristía, la pérdida del pudor y la infiltración del mal dentro de la misma Iglesia también nos suena familiar. Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Muchas veces en esa época los enemigos de Jesucristo, instigados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único filín de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Casi no se encontrará inocencia en los niños ni pudor en las mujeres, y en esta suprema necesidad de la Iglesia, callará quien a tiempo debió hablar. Tiempos funestos sobrevendrán en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quieran.
Cuánto sufrirá la Iglesia durante esta noche oscura. Careciendo de un prelado y padre que los guíe con amor paternal, dulzura, fuerza, sabiduría y prudencia, muchos sacerdotes perderán su espíritu, poniendo sus almas en gran peligro. Gracias a Dios, también la Virgen habla de las almas que se mantendrán fieles en estos tiempos difíciles. Almas ocultas y bellas, que trabajarán con valentía y celo desinteresado por la salvación de las almas. Contra ellos los impíos desencadenarán una guerra cruel, dejando caer sobre ellos vituperios, calumnias y vejaciones con el fin de impedir el cumplimiento de su ministerio. Pero al igual que columnas, se mantendrán firmes y lo enfrentarán todo con el espíritu de humildad y sacrificio con el que ellos están investidos, en virtud de los méritos infinitos de mi Santísimo Hijo, quien les amará en las fibras más íntimas de su corazón santísimo y tierno. Cuando todo parezca perdido, cuando el mal parecerá triunfar. Nuestra Madre promete a la Madre Mariana que vendrá el momento de su victoria. Es llegada mi hora en la que yo, de una manera maravillosa, destronaré a los soberbios y maldeciré a Satanás, pisoteándolo bajo mis pies y atándolo en el abismo infernal, dejando por fin libres a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. La Virgen anuncia aquí, al igual que en Fátima siglos más tarde, el triunfo de su Inmaculado Corazón, lo cual nos sigue animando y llenando de esperanza. La última palabra la tendrá ella y si queremos estar en el lado ganador, debemos quedarnos muy cerca y mirarla siempre. No olvidemos que con nuestras oraciones y sacrificios podemos adelantar el tiempo del triunfo de la Inmaculada en el mundo. Con una Madre tan buena, ¿qué hemos de temer? Las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso son el camino de luz que conducirá al mundo, en medio de las tinieblas, a su divino y adorado Hijo. Cuando las tribulaciones de espíritu y los pareceres del cuerpo parecieren oprimir y hacer naufragar en ese mar sin fondo, una mirada a mi sagrada imagen será como la estrella del desamparado, pronta a escuchar sus gemidos y calmar sus llantos. Esta devoción será el pararrayos entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. Así se refería hace 4 siglos, la Santísima Virgen al carácter profético que envolvía la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso y la existencia de la venerable sierva de Dios, Madre Mariana de Jesús. Es voluntad de Dios reservar esta invocación y tu vida, indicó Nuestra Señora a la Madre Mariana en alguna ocasión, para aquel siglo, cuando la corrupción de las costumbres será general y la luz preciosa de la fe estará ya casi extinguida. En sus revelaciones, que impresionan por su precisión y riqueza de detalles, la Reina de los Cielos describía los días que corren y el futuro hacia el cual el mundo camina. Habló por tanto de las terribles pruebas que habría en el siglo XX y el siglo XXI. Para avalar la credibilidad de previsiones hechas por una persona, abarcando épocas diferentes, es de buena ley considerar si algunas ya se cumplieron. La Santísima Virgen en sus mensajes trazaría el mapa de la verdadera historia del Ecuador naciente y el del futuro. Entre esas varias revelaciones, citamos la de la aparición del 16 de enero de 1599. La patria en que vives dejará de ser colonia y será república libre, entonces se llamará Ecuador. Y necesitará de almas heroicas para sustentarse en medio de tantas calamidades públicas y privadas. En el año de 1830, se formaba la República precisamente bajo el nombre señalado por Nuestra Señora del Buen Suceso 200 años atrás. Ese nombre era Ecuador. También en 1634, la Santísima Virgen esta vez, le entregó a la Madre Mariana el niño Jesús en sus brazos. Entonces nuestro Señor le reveló: el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre Santísima será proclamado en tiempos en que más esté combatida la Iglesia y mi vicario se encuentre cautivo. Y será proclamado el dogma del tránsito y asunción de mi Madre, en cuerpo y alma a los cielos, cuando la Iglesia acabase de salir de un río de sangre. A mediados del siglo XIX el racionalismo y el modernismo habían devastado la sociedad europea y americana. El espíritu humano profundamente trabajado por los materialistas, sentía una rebelión ardiente contra lo sobrenatural.
Para indicar al agente gestor de la crisis tan catastrófica que describe en sus profecías sobre los siglos XIX y XX, Nuestra Señora de El Buen Suceso lo describe bajo del término herejías en general, y las sectas, o simplemente como la secta. Dichas herejías o sectas tendrían poder para extender sus garras en todos los ambientes, incluidos el hogar, y el recinto sagrado del templo, influenciando perniciosamente todos los campos de la actividad humana. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás, quien centrará su atención principalmente en la infancia a fin de mantener con esto la corrupción general. Ay de los niños de ese tiempo. Difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. Se confesarán solamente mientras asistan a escuelas católicas, que el demonio hará lo máximo para destruirlas por medio de personas autorizadas. La secta, habiéndose apoderado de todas las clases sociales, tendrá sutileza para introducirse en los ambientes domésticos, perdiéndose los niños. De esta forma se perderán las vocaciones sacerdotales y será una verdadera calamidad. No existirá inocencia en los niños ni pudor en las mujeres. En esos tiempos estará la atmósfera repleta del espíritu de impureza, el cual, a manera de un mar inmundo, correrá por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que no habrá en el mundo almas vírgenes. La delicada flor de la virginidad, tímida y amenazada de completa destrucción, lucirá a lo lejos. Se apoderará de estas tierras el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe que cual nube negra oscurecerá con todos los vicios el limpio cielo de la entonces república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se impondrán leyes inicuas con el fin de extinguir este sacramento, facilitando a todos el vivir mal, propagándose la generación de hijos mal nacidos, sin la bendición de la Iglesia. Irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. Se apagará la luz preciosa de la fe en las almas hasta llegar a una total corrupción de las costumbres, aumentados los efectos de la educación laica. Será esto motivo para que escaseen las vocaciones sacerdotales y religiosas. En ese tiempo el sacramento de la extrema unción, puesto que faltará en esta pobre patria el espíritu cristiano, será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo, o por descuido de las familias o por un mal entendido afecto para con sus enfermos, otros, también, por contrariar el espíritu de la Iglesia católica, empujados por el maldito demonio, privando de esta manera a las almas de innumerables gracias, consuelos y fuerzas para dar el gran salto del tiempo a la eternidad. Con todo, algunas personas morirán sin recibirlo por justos y secretos castigos de Dios. Tal como aconteció en Fátima, luego de la previsión de catástrofes para la Iglesia y la civilización cristiana, la Santísima Virgen promete una victoria. En ese tiempo habrá grandes calamidades físicas, públicas y privadas. El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las virtudes, sufrirá un cruel e indecible padecer, al par que un prolongado martirio. Muchas de ellas bajarán al sepulcro por la violencia del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la Iglesia y por la patria. Para liberar de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes destinará el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo, necesitarán de gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Con esa gente extranjera entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, todas muy queridas por Jesucristo y por mí. Para disipar esta nube negra que impide a la Iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Esta noche será horrorosísima, porque humanamente el mal parecerá triunfar. Para poner a prueba en los justos esta fe y confianza, llegarán momentos en los cuales, al parecer todo estará perdido y paralizado, será entonces el feliz principio de la restauración completa. Ante el aparente triunfo de los enemigos de la Iglesia, finalmente María Santísima predice la derrota de estos, el triunfo de la Reina de las Victorias, así como también el reflorecimiento de la Iglesia.
La advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso posee singulares características de entre las múltiples apariciones de la Reina del Cielo. La Santísima Virgen, ella misma, se presentaba a la Madre Mariana, constantemente bajo ese nombre: Soy María del Buen Suceso. ¿Por qué Nuestra Señora eligió ese nombre? ¿Cuáles eran sus motivos para ordenar que la imagen que debía ser elaborada fuese bautizada con esa invocación? Ciertamente el nombre Buen Suceso encerraba algo mucho más importante que la simple denominación de una invocación a la Santísima Virgen. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí y acompañarme en cada paso. Ustedes son los que hacen posible todo esto y siempre me motiva ver sus comentarios, sus likes, y saber que disfrutan de lo que hago. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo.